Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Autores: Yolvi Ocaña Fernández, Luis Alex Valenzuela Fernández y Luzmila Lourdes Garro Aburto. Artículo publicado en agosto de 2019 para cielo.org.pe. En el actual contexto nos encontramos inmersos en una sociedad que se orienta cada vez más hacia el proceso de la tecnificación masiva. Cada cierto tiempo y con enormes avances, todos los sectores que la estructuran están en cierta medida sometiéndose en algunos casos o adecuándose en otros a los avances de la tecnología y, de acuerdo a su nivel de desarrollo alcanzado, adaptándose frente a tan inevitable tendencia. El área de la educación, que es sensible a los cambios en la sociedad, ya que avanza a la par de la misma, también se encuentra atravesando dicha tendencia ineluctable de adaptación a las novedosas comunidades de interacción tecnológica, proceso que está orientado a nuevas tendencias y perfiles en relación a las nuevas propuestas en el sector. Pero cabe la interrogante crucial: ¿hasta qué nivel la tecnología es capaz de revolucionar el universo de la educación? El asumir de forma estructural un parámetro tan novedoso y a su vez vertiginoso requiere del desarrollo y aplicaciones cada vez más impactantes, tanto así como las discrepancias y temores que se suscitan en relación a la aplicación de la inteligencia artificial. Debe ser punto clave en las discusiones de trascendencia en relación a las novedosas propuestas en educación superior y asumir al mismo tiempo los parámetros que permitan una mejor administración de este importante mecanismo, así como la aplicabilidad de políticas efectivas, cada vez más adecuadas, que vitalicen de forma equilibrada las posibilidades de la inteligencia artificial, en función de las necesidades de las instituciones más representativas de la sociedad, tal como es el caso de las universidades, y por ende sean los ciudadanos los beneficiarios de estas medidas acertadas. Desde los niveles más tempranos, como lo es el nivel de los infantes, hasta los más elevados estándares del posgrado, uno de los mecanismos clave por los que la inteligencia artificial impactará en la educación será por medio de aplicaciones relacionadas al aprendizaje de tipo individualizado. Dicho proceso no es nada novedoso, ya que a nivel de las tecnologías de la información y comunicación es el desarrollo y la implementación de simuladores y programas tutoriales, además de diversos software de juegos interactivos desarrollados bajo una interfaz cada vez más amigable con el usuario, el norte que impulsa su desarrollo. Dichos implementos de sistemas tratan de adaptarse a las diversas necesidades de los estudiantes, para lo cual el desarrollo de las nuevas tecnologías hace más viables los propósitos. En relación al proceso de la educación personalizada, la aplicación de la inteligencia artificial puede, en cierta manera, plantearse como una solución viable, ya que la asistencia automatizada en relación a la ayuda de los estudiantes, independientemente del nivel, permite una nueva y atractiva perspectiva en relación al dinamismo del aprendizaje, ya que la interacción virtual regulada por los parámetros de la inteligencia artificial permite facilitar los aprendizajes, ya que los mecanismos de apoyo se encontrarán disponibles cuando sea necesario independientemente del tiempo y el espacio del usuario. Lo anterior nos lleva a repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyos impactos en relación a la tendencia de un panorama de una educación adaptativa genere un gran impacto en los aprendizajes convencionales, y a medida que se desarrollen nuevas y mejores aplicaciones sustentadas en la inteligencia artificial, será más que probable que los nuevos currícula puedan ser sensibles y versátiles a la adaptación acelerada en relación a las nuevas y parsimoniosas formas de entender el quehacer educacional en el presente siglo. Según lo manifestado por Saavedra, en la última década se patenta por un sendero de enormes cambios, muchos de ellos imperceptibles directamente por las mayorías, pero cuyo trasunto abarca y seguirá abarcando un sinfín de actividades, ya que los adelantos tecnológicos no tienen precedentes en la historia, ya que han impulsado la gestión del conocimiento a tiempo oportuno en los más altos niveles de la toma de decisiones, no tan solo en el gobierno, sino también en el sector privado empresarial. La función de inteligencia como el elemento de política pública a nivel nacional y estratégico está experimentando cambios importantes dentro de la sociedad global e interdependiente actual. La inteligencia artificial es un tema de por sí de gran envergadura,
ya que logra avasallar muchos aspectos de las tendencias actuales, pero el promedio de la población que entiende por ello es el mínimo. Sobre este aspecto, Miaille y Landquist mencionaron que la enorme masa de ciudadanos de la denominada aldea mundo se encuentra en una situación no muy privilegiada respecto a las tecnologías de inteligencia artificial y desconocen notoriamente los posibles efectos y por ende los riesgos a los que quedarían expuestos ante este avance ineluctable que se gesta cada vez a más pasos acelerados. Lo anterior no solo puede ser entendido desde el riesgo social, económico o posibles debacles por independencia de las máquinas, como algunos posibles futurólogos apocalípticos tienden a elucubrar, es decir, los puntos de vista distópicos sobre lo relacionado con la inteligencia artificial, sino que los impactos de las tecnologías de la inteligencia artificial no requieren de un futuro para impactar de diversas maneras en este mundo globalizado, ya que una de las consecuencias y ejes dinámicos de este proceso se sustenta en estas tecnologías que optimizan muchas y diversas actividades. En el mundo de la interactividad a tiempo real, las consecuencias de las posibles alteraciones que sean producto de la aplicación de la inteligencia artificial plantearán lugares a nuevos y trascendentales desafíos, haciendo ver que los impactos causados por las revoluciones industriales y otras más del siglo XX sean mínimas en relación con lo que se está gestando en base a la inteligencia artificial, lo que plantea enormes encrucijadas y problemas asociados por el alcance y la velocidad de aquellos posibles impactos. El criterio de empleabilidad de la inteligencia artificial es muy diverso y en la actualidad es utilizada prioritariamente por ramas como informática y robótica, pero eso no es todo, ya que sus posibilidades se extienden a múltiples áreas como las ciencias sociales y sus potencialidades como apoyo en las ciencias empresariales, donde el auge de estimación a tiempo real de los valores y la enorme cantidad de data a procesar requiere del implemento de sistemas basados en inteligencia artificial. Tampoco puede dejar de mencionarse que el desarrollo actual de redes neuronales artificiales y los sistemas de procesamiento basados en algoritmos genéticos son cada vez más tecnologías con mayor difusión y se emplean de rigor en el campo de la investigación y la dinámica de mercados bursátiles. En lo que respecta a la parte económica y sus enormes implicancias de índice global, se tiene la afincada intencionalidad de las denominadas empresas líderes en el desarrollo de la inteligencia artificial, las que su preclara tendencia es posicionarse en el mercado mundial, pero bajo un sutil muy conveniente esquema del irrestricto acceso a los datos generada en el mundo digital, al desarrollo de un poder de cómputo que le permita sacar el máximo provecho de la data que se genera en cada instante de tiempo y, al mismo tiempo, al manejo de los talentos altamente calificados para que dicho propósito sea posible, es decir, el de los programadores y técnicos de punta en el diseño e implementación de algoritmos de aprendizaje automático y todas las tecnologías que de estas aplicaciones puedan derivarse. A este aspecto han tenido a bien denominarlo la cuarta revolución industrial o el quinto dominio. Lo anterior se pone de manifiesto en lo expuesto por Miaille y Landquist, donde las corporaciones más poderosas del mercado recopilan más datos de los consumidores, contratan a profesionales más talentosos y tienen recursos para construir hardware dedicado y de gran envergadura, así como capacidades de supercomputación en la nube. Este asunto de prolijo desarrollo deriva en un posicionamiento de dichas empresas respecto de su competencia directa, lo que evidencia los cambios manifestados. Según Saavedra, lo propuesto desde la percepción de la inteligencia estratégica, los cambios son y serán más evidentes bajo la fórmula de una fecunda amalgama entre la tecnología robótica, digital y computacional sustentada en inteligencia artificial, que vendrá a ser el catalizador de los cambios más fecundos en la historia de la humanidad. En todo este aspecto tratado hay un aspecto crucial que viene a ser el mecanismo de regulación, los límites de alcance efectivo, en los que la población no se vea vulnerable en relación a una mala práctica o aplicación de la enorme data generada de los grupos humanos y sus tendencias, las que como información en la nube puede ser procesada y determinar u orientar patrones de consumo o, como ya se ha visto, casos de tendencias políticas
razón por la cual urge la aplicación de regulaciones de acuerdo con las políticas locales y, por qué no decirlo, las de carácter global, ya que en el entorno digital los límites aún no están definidos. La inteligencia humana conviene hacer la suma aquellas capacidades cognitivas que le otorgan al ser humano una relativa autonomía, las que pueden categorizarse como perfiles de inteligencia o inteligencias múltiples, según lo expuesto por Corvalán. Ahora bien, otros investigadores como Barrio, desde la óptica antropológica, le dan otra perspectiva a tan intrincado aspecto, al asumir sendas diferencias entre las inteligencias artificial y humana, ya que según dicho investigador, el ordenador, independiente de su capacidad o potencia, está limitado en el manejo de lo que denomina significantes, lenguaje lógico de programación, con una capacidad de memoria superior a la inteligencia humana, pero que a diferencia de esta última no es capaz de interpretar los significados, por lo que la inteligencia operacional o de cálculo de un computador está limitado al manejo de información, pero que no posee la capacidad de comprensión de aquello que procesa. Entre la diversidad de aspectos relacionados a la idea de inteligencia, se tiene que el eje transversal es la capacidad que se tiene para procesar la información del mundo circulante y que se orienta a la solución de problemas. Por esencia, el cerebro, de forma específica la corteza cerebral, controla la capacidad para el procesamiento de la información proveniente del entorno y del mismo organismo, que deberá de emplearse de forma inmediata para evaluar y elegir los mecanismos de acción sobre un plano de decisiones y la selección de opciones que parezcan las más útiles o posibles. La inteligencia artificial está referida al modo de simular las capacidades de inteligencia del cerebro humano. También se asume que la inteligencia artificial es parte de las ciencias de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, esto es, sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia en las conductas humanas. Mariño y Primorac ahondan un poco más en la cuestión al manifestar que la inteligencia artificial es concebida como parte de las ciencias de la computación que permite proporcionar una diversidad de métodos, técnicas y herramientas para modelizar y resolver problemas simulando el proceder de los sujetos cognoscentes. Desde otra perspectiva, la inteligencia artificial puede ser entendida en los términos expuestos por Herrera y Muñoz, quien al respecto lo concibe como una ciencia que se orienta a la búsqueda de la comprensión profunda sobre la inteligencia, teniendo en cuenta la delimitación de la misma, sus posibilidades y caracterizándola como un desafío de enorme complejidad. Pero bien, para adentrarnos en el contexto de la inteligencia artificial, debemos remontarnos a sus albores, es decir, referirnos a Alan Turing como uno de los pioneros en este aspecto al diseñar la famosa máquina de Turing, que bajo un esquema de procesamiento de datos en un sistema binario era capaz de procesar cualquier tipo de cálculo posible, y en las postimetrías de su vida se planteó el trabajo de desarrollar el desafío que se denominó la prueba de la máquina de Turing, situación por la cual era posible que la máquina tuviese la atribución posible del pensamiento con una condición, el que el observador no pueda distinguir claramente su conducta con la de un ser humano, es decir, una especie de independencia mimética, por lo cual se instaura el paradigma implícito y explícito de la inteligencia artificial, y por ello cabe destacar desde su génesis a los grandes pioneros de esta rama del conocimiento, como McCulloch, Turing, von Neumann, Wiener y Pitts, Garner, entre otros. ¿Es posible atribuir facultades propias del ser humano a una máquina? La posible respuesta a tal diatriba se centra en el campo de la ciencia cognitiva, de lo que históricamente se desprende los inicios de la misma en 1956 en un congreso sobre la teoría de la información realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde destaca la figura de Noam Chomsky, quien al establecer los parámetros de lo que conocemos como lenguaje se refería a todo un sistema sistemáticamente estructurado bajo un esquema formal, similar al de las matemáticas, con lo cual en cierta medida se estaba justificando, con cierta presunción de rigor científico, la atribución de facultades humanas a una máquina, proceso concebido como una forma de pensamiento mecánico en un ordenador. Del análisis de tales propuestas nacieron dos formas de entender la inteligencia artificial. 1. Inteligencia artificial débil que solo se encuentra restringida al empleo de ordenadores para el estudio de las posibilidades cognitivas del ser humano, mientras que la 2.
Inteligencia artificial fuerte. Se orienta a ligar los nexos entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana y ver la forma de vincularlas cada vez más. Es clásico el entender que la universidad estratégicamente se ha dedicado a conservación e integración de la denominada herencia cultural de saberes, ideas y valores generados por el desarrollo de la humanidad en los diversos campos del quehacer científico, técnico y humanístico, virtud por la cual, según se adecua el contexto, se ha mantenido estratégicamente conservadora, ya que en esencia no podría ser cuestionada por ello, porque la universidad entendida mediáticamente como una institución representativa en todo el orbe, dispone del régimen de autonomía, lo cual la faculta para mantener dicho apostolado. Para dar más luces al respecto, Morín expuso los sentidos de la conservación en la misión universitaria en dos perfiles contrapuestos. 1. La conservación vital, la cual está orientada a preservar y salvaguardar en función del proceso del desarrollo que sustenta el futuro, asentado sobre las bases de un pasado conservado y transmitido bajo los cánones propios de los claustros académicos, ya que a su entender el futuro, entendido como tal, no puede materializarse si no está umbilicalmente ligado a un pasado salvaguardado. 2. La conservación estéril, aspecto que no sería tan negativo si es que, históricamente referenciado, la universidad durante mucho tiempo y debido a sus orígenes, se ha mantenido bajo un dogma anquilosado y muy conservador, ya que en sus claustros la rigidez y el ostracismo han sido los parámetros rectores de mucho del tiempo de su existencia, como lo acaecido en las universidades más antiguas que se conocen, y aquello aún sin tomar en cuenta las férreas adopciones clericales que han cimentado las bases de muchas de ellas en el viejo continente. Sobre este punto también se ha discutido, como por ejemplo en el caso peruano sobre la reforma universitaria, que en su momento urgía vitalmente, tal como lo expuso el amauta José Carlos Mariátegui, al mencionar que la universidad era concebida como la Bastilla de la reacción. La relación contrapuesta de la conservación de los estamentos de la sociedad y su cultura y los nuevos desafíos que afronta la sociedad colocan a la universidad clásica en un serio dilema de elevada coyuntura, que problematiza su sesgo de decisiones en función de cuál de los dos parámetros deberá de tener en cuenta al momento de llevar a cabo sus fines y objetivos. Si es que resuelve por la primera opción, la de la conservación, se encontrará en el papel fosilizado de perpetuidad renuente, que de cierto aplicará algunos cambios circunstanciales y necesarios, pero que no serán trascendentales, lo que traducido le relegará el papel de sempiterna guardiana del status quo del entorno en el cual está inmersa. Ahora bien, si es que optará de forma radical por la segunda opción, que es muy atractiva, estaría frente a un difuso derrotero de aristas confrontacionales y dilemas éticos, así como sociales en relación a la aplicación ad libitum de las nuevas tecnologías, que a la luz del panorama actual siguen generando arduas controversias a nivel mundial acerca de los riesgos y peligros de la inteligencia artificial y su mal uso, o el paradójico futuro de la independencia de las máquinas inteligentes que llevaría al riesgo de extinción a la especie, cuyos argumentos colindantes entre la ciencia ficción y reputados científicos tienen a acudir ciertos atisbos de alarma al respecto, aunque algunos tratan de tildarlos como chauvinismos digitales. Entonces cabe la interrogante: ¿puede optarse por un modelo adecuado que logre equilibrar estos parámetros contrapuestos entre sí? La respuesta se dará en la serie de mecanismos del cómo la nueva universidad se permite a sí misma el precepto dialéctico de la transformación de la cantidad en calidad en un proceso de lucha de contrarios, y en el caso particular en contrapuestos puntos de vista, pero correlacionados entre sí. Si se opta por las políticas de desarrollo tecnológico que se orienten a la contemplación de los múltiples desafíos que derivan de la adecuación de las nuevas tecnologías, y que dichas respuestas se ajusten a responder de forma acertada y oportuna de la sociedad sin descuidar el agudo problema de la ética y la participación ciudadana.
así como también el empoderamiento digital consensuado, aspecto que los autores proponemos ante el álgido aspecto tratado, de amplio espectro. Derivaría en cubrir los requerimientos de estos tiempos, aunque somos conscientes que a más tecnologías de mayor complejidad, los ajustes deberán ser más viables y participativos. En la formación universitaria se pone énfasis en el diseño de perfiles profesionales que se enmarquen al trabajo y la generación de conocimiento. En lo que va del presente siglo, la educación superior universitaria se ha volcado a un novedoso paradigma sociocognitivo, donde el proceso de aprendizaje es constante y en constante evolución, en el que los contenidos y metodologías deben estar acordes a las necesidades propias de cada realidad, con la necesidad de implementar estrategias metacognitivas, el raciocinio de carácter lógico basado en nuevos estilos de comunicación e interactividad digital.